Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya en atención a David tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David, mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es increíble cómo en algún momento de nuestra vida nosotros sentimos que nuestro corazón pertenece enteramente a Dios. Quisiéramos siempre que fuera así. A veces cuando hacemos un examen de conciencia, pues nos damos cuenta de que fallamos en eso, que el amor a Dios no siempre es lo primero, que Dios no es siempre lo más importante en nuestra vida, que muchas veces nosotros desviamos nuestro corazón. Yo voy a utilizar una palabra que es fuerte, pero es una palabra que aparece en la Sagrada Escritura, para que entendamos a veces qué es lo que pasa con nuestro corazón. Dice el Señor que nuestro corazón muchas veces se prostituye. ¿Y por qué el Señor utiliza esa palabra como tan fuerte? Porque la prostitución es sencillamente venderse al mejor postor. La prostitución no es únicamente sexual. Cuando uno mira a ver, ¿quién le da a uno más por sus afectos, por sus necesidades? ¿Quién está ahí de primero para satisfacer nuestros deseos? Y nosotros nos vendemos a eso, que puede ser una situación, una cosa o una persona. Eso es prostitución. Eso se los digo para que ampliemos el horizonte y el concepto de que la prostitución tiene que ver simplemente con lo sexual. De hecho, el Señor muchas veces acusa a su pueblo y dice: este pueblo se prostituyó, porque se ha ido detrás de otros dioses, buscando en otros dioses aquello que solamente yo les puedo dar. Pero con los otros dioses tratan de conseguirlo, a ver si es un camino mucho más fácil, menos complicado, sobre todo menos exigente. Es increíble que nosotros, queriendo tener y que en algún momento de nuestra vida nuestro corazón pertenezca todo a Dios, uno pueda llegar a prostituirse. Es increíble, y se los he venido compartiendo durante estos días, que un corazón de un hombre tan sabio como el de Salomón hubiera llegado a un punto de decadencia tal que prácticamente el Señor al final lo rechaza y le dice: el reino que le di a tu padre David, te lo voy a quitar. Ya ese reino no tendrá la misma consistencia. Pero por amor a tu padre y por la promesa que hice a tu padre David, no lo quitaré estando en tus manos.
Lo quitaré en manos de tus descendientes, en manos de tus hijos. Y mañana empezaremos a mirar esa parte, cómo pasó. Porque en principio la historia de Salomón termina hoy. Y miren de la manera triste como termina. Dice el texto del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, que cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres, sigue hablando en plural, desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón ya no fue completamente del Señor. Recuerden ustedes que Salomón fue la persona que logró finalmente llevar a cabo el proyecto de construir para el Señor un templo. El primer templo de Jerusalén lo hizo Salomón. Lo hizo trayendo cedro del Líbano. Y dicen que era un templo muy bello. Ese templo en una invasión lo incendiaron y después fue necesario reconstruirlo nuevamente, que ahí fue donde lo construyeron de piedra. Pero fíjense hasta dónde llegó la desviación del corazón de Salomón. Que la Sagrada Escritura que Salomón se fue en pos de Astarte, diosa de los sidonios, Milcón, abominación, miren cómo lo llama, de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor. Les acabo de decir que Salomón había construido para el Señor un templo. Pero fíjense hasta dónde llegó la división, la fractura de su corazón. Salomón edificó entonces un altar a Camós, abominación de Moab. Edificó un altar a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Como quien dice, para mantenerlas contentas a ellas, trato de mantener contentos a sus dioses. Si 100 mujeres tengo, 100 dioses tienen ellas, porque todas son extranjeras, 100 altares construyo para sus dioses. La perdición del corazón tiene que ser enorme cuando llega a ese punto. Cuando uno, después de ser monoteísta, empieza a ser politeísta, cuando uno intenta congraciarse. Y entonces, al final, pretendiendo ese congraciarse, uno termina aceptando todo y diciendo, no, pues, eso es igual al problema, al final. Si tú tienes un Dios, pues le rezamos a ese y eso es válido. Si tú tienes otro Dios, pues también le rezamos a ese y ese es válido. Si tú tienes otro Dios, pues tranquilo, que eso es lo mismo. Le rezamos a ese, que eso también es válido. Cuando uno quiere congraciarse con todo mundo, uno puede caer en abominación, dice la Sagrada Escritura. Porque Salomón, ¿qué pretendía? Tener a todas sus mujeres extranjeras contentas. Y al pretender tenerlas contentas, empieza también un proceso de adoración y de construcción de altares para los dioses que sus mujeres extranjeras adoraban. Y dice que el Señor se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón. Y a ellos el Señor le dice, por haber dado así y no haber guardado mi alianza, voy a arrancar el reino de tus manos. Se lo daré a otro siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, por atención a mi siervo David, sino que lo arrancaré de manos de un hijo tuyo. El reino de Israel ya venía en un proceso de declive. ¿Dónde estuvo la desgracia del reino de Israel? Que habiendo sido un pueblo monolítico, un pueblo congregado por un solo Dios, sus gobernantes empezaron a apartar el corazón del Señor, y cuando el corazón del gobernante se empieza a apartar, el corazón de los súbditos también. Y no hay nada que divida tanto un reino, una nación, una casa, como la proliferación de los dioses y de los cultos.
En una familia donde hay un católico, un testigo de Jehová, un pentecostal y un adventista, eso es una locura. Y eso es causa de división. El católico quiere armar el pesebre, el testigo de Jehová no lo deja. El católico quiere rezar a la Virgen y el adventista no lo deja. El mormón no quiere tomar café y hicieron café en el desayuno. El testigo de Jehová no come morcilla porque ellos no comen sangre y los otros quieren comer morcilla ese día. Fíjense todas esas cosas. Cuando empieza la proliferación de los dioses y de los cultos, cuando nuestra casa, ni siquiera nuestra casa está lo suficientemente fuerte, anclada en una sola pieza de fe, es muy difícil. Y eso suele derribarse y se convierte al final en un reino que se quebranta y que se vuelve muy frágil frente a los ataques del enemigo. Salomón edificó altares para muchos dioses, pero no pensemos solamente en esos altares de los dioses que menciona aquí con nombre propio: Astarte, Milcón, Camós. Pensemos en aquellos altares que a veces nosotros hemos armado en el corazón. Si usted analiza su corazón, se va a dar cuenta que nosotros tenemos altares de adoración, no altares de amor, sino altares de adoración. Hay cosas que uno adora, a las cuales uno le rinde culto y delante de las cuales uno dobla sus rodillas y termina sometiéndose. Todos esos son altares idolátricos. Vean, hermanos, yo les insisto a ustedes una cosa que he tocado aquí hasta la saciedad. La idolatría no está en una imagen de yeso. El problema no es que usted tenga una imagen de yeso. El problema está, ¿qué es lo que usted tiene en el corazón? ¿Cuál es el altar que ha armado en su corazón? Y en su corazón, ¿usted qué adora? Y si la razón de ser de su adoración en el corazón no es el Señor, yo tengo que decírselo de esta forma: eso es idolatría. Ustedes saben que hay un dicho que la gente dice mucho y es que por la plata baila el perro. Por la plata baila el perro significa que hay gente que está dispuesta a venderle el alma al diablo con tal de tener riqueza. Y ese afán desmesurado por tener y por tener y por tener más, eso es un altar idolátrico. O cuando uno tiene un altar para rendirse culto a sí mismo, que todos los días anda pensando qué cirugía nueva se va a hacer o qué tratamiento de estética se va a hacer. Eso es un culto idolátrico o egolátrico, de adoración a sí mismo. Y todas esas cosas le fracturan a uno el corazón. Porque a veces algunas personas piensan que es muy fácil prender una vela a Dios y otra a los espíritus malignos. Y entonces empiezan a rezar e invocar espíritus a ver si por camino rápido le solucionan problemas. Es que como Dios parece que está demorado, vamos a buscar algo a alguien que nos solucione prontito esto. Porque no siempre se quiere hacer el camino en el Señor. A veces se quiere soluciones mágicas, rápidas, como cuando buscan orientación y esperan que el cura les diga: rece 2 Padres Nuestros y un credo, y ya, con eso se va todo. Padre, que parece que en mi casa hay contaminación, que no sé qué. Le echo agua bendita. Y creen que es así. Eso es camino rápido. Creer que echando agua bendita, ya, sin hacer camino de vuelta a Dios, de conversión a Dios. No es que yo le eché agua bendita y no pasó nada. No pasó nada, va a pasar nada.
Porque el problema no es la casa, el problema es el corazón mío. ¿Qué hay dentro de mí? Ese es el problema. Hay gente que las cosas no le parece que nunca le salieran bien. Del trabajo los echan, las relaciones no le funcionan, se enferman. Ay, voy a echarme agua bendita encima. Eso no es así, hermano. Yo se lo digo, eso no es así. El agua bendita no va a solucionar ese tipo de cosas, porque el problema lo tengo yo dentro de mí. Y donde quiera que yo vaya, voy a echar el problema encima. Porque el asunto es de inconversión. Y hasta que yo no me convierta, no voy a saber lo que significa la bendición de Dios. Salomón ya viejo, y después de viejo, lo voy a decir a los costeños, se perrateó. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero del Señor su Dios. Un tipo con esa sabiduría, llegar a viejo y permitir que su corazón termine siendo desviado simplemente para congraciarse y mantenerlas contentas a todas. Si a veces no se es capaz de mantener contenta a una. Imagina un hombre que quiere mantener contento a la esposa, al amante, a la novia, a la querida, que tiene 3, 4. ¿Cómo hace? Eso no es capaz, nadie es capaz de eso. Y uno, por pretender congraciarse con la gente, no puede fracturar su corazón delante de Dios. Ven, hermanos, este es un camino, yo no voy a decir que imposible, pero es un camino serio, muy serio, donde uno todos los días tiene que revisarse por dentro, a ver qué hay dentro de mí que me puede estar apartando del camino. Al final termina uno viejo y perdido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.